no te asustes, acordate que la amenaza siempre es más peligrosa que la ejecución. Bien, aquí otro problema de movimiento relativo con observadores en rotación. Fíjate, tenemos un disco que tiene una guía, un disco en un plano vertical, que tiene una guía y bueno, con un ángulo fijo, ¿no? Esta guía, un ángulo fijo de 30 grados que permite que se desplace la partícula o la pelotita o lo que sea. Lo que nosotros tenemos es, bueno, esta posición en este instante mostrado, que es de 200 milímetros. Tenemos la velocidad de la pelotita, ¿sí? relativa a la guía, que es de 250 milímetros por segundo. Y tenemos la aceleración también relativa a la guía, que es menos 50 milímetros sobre segundo cuadrado, o sea, desacelerando a razón de 50 milímetros sobre segundo al cuadrado. Y también tenemos como dato la rotación del disco en azimut, ¿sí? De 3 radianes sobre segundo o 1 sobre segundo, y la aceleración angular de esta rotación o la variación de esa rotación en módulo, ¿sí? 8 sobre segundos al cuadrado. Ahí va, 1 sobre segundo al cuadrado. Y con esta información es que tendríamos que determinar la velocidad y la aceleración de v absolutas. Nosotros fíjate que tenemos la información ya relativa como dato, ¿no? Lo que es, bueno, la posición, la longitud de esta S, para después determinar las velocidades por la rotación, teniendo el radio efectivo. Tenemos la velocidad relativa, que es el S punto, y tenemos la aceleración relativa, que es el S doble punto. O sea, esa información ya de los parámetros relativos ya la tenemos como dato. Tendríamos que definir algún vector posición. Acá tenemos la definición de la terna móvil respecto de la fija. En el plano x sub 1 igual a 0 es que se tiene el movimiento. Va a estar todo el tiempo en el plano x1 igual a 0. No en el plano x igual a 0. No en el plano x igual a 0. En el plano x1 igual a 0 es cuando ocurre este movimiento. Vamos a determinar el vector posición en el marco de referencia relativo, el v menos o sub 1. Necesitamos definirlo. A ver, ¿cómo sería el v menos o sub 1? Con la información que tenemos, y bueno, será según y1 y según z1. Dijimos que ocurre en el plano x sub 1 igual a 0, así que trataremos de ser coherentes con eso que dijimos. Podemos expresar al espacio, ¿sí?, por el coseno del ángulo según j1 y al espacio por el seno del ángulo según k sub 1. ¿No? Vamos a expresarlo como vector columna, que parece más accesible, ¿sí? Tenemos 0 en x sub 1, tenemos S por el coseno de alfa según J1 y menos S por el seno de alfa según K sub 1, siendo I1, J1 y K sub 1. ¿Qué necesitamos para obtener la velocidad absoluta? Y para obtener la velocidad absoluta necesitamos la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, ¿sí?, que será omega la terna vectorialmente v menos o sub 1 en este caso. Bueno, ¿cuál es la velocidad relativa? Lo que nosotros tenemos es la velocidad escalar relativa. Tenés que darle forma de vector a eso. No hay más misterio que ese, ¿eh? Con eso ya estaría. Tenés que darle forma de vector. A ver, la velocidad relativa, entonces, ¿sí?, la velocidad de v relativa será, bueno, ¿qué pasa si le damos forma de vector? Y tendremos, acordate que el ángulo alfa es constante, entonces tendremos el S punto por el, esto será en Y1, ¿no? En X1 tenés 0, entonces tendrás S punto por el coseno de alfa según J1 y tendrás menos S punto por el seno de alfa según K sub 1. Si esto es I1, J1 y K sub 1, así es como debería manejarse. Bien, ahí tenés el vector velocidad relativa de interés. Y bueno, y acá tendrás la velocidad de arrastre, que es el omega de la terna vectorialmente v menos o sub 1. ¿Qué dijimos al respecto de los parámetros de arrastre? ¿Cómo se consideran?
el punto en cuanto a los parámetros de arrastre se refiere. ¿Sí? Hacemos de cuenta que el punto está rígidamente vinculado a la rotación de la terna. Está rígidamente vinculado, o sea que hacemos de cuenta que B está solidario a la rotación de la terna. Tenés que trabajarlo ahí como un cuerpo rígido, por eso utiliza la fórmula del cuerpo rígido. Entonces será omega de la terna vectorialmente B menos O sub 1. Si B menos O sub 1 es esta expresión y omega de la terna está vivo según K sub 1, bueno, ahí por regla de la mano derecha, lo que te va a quedar es el radio efectivo. ¿Sí? El radio efectivo, que será esta distancia S por el coseno de alfa. El radio efectivo es S por el coseno de alfa. Si no me crees, hacete el producto vectorial y comprobalo vos mismo que está todo bien, que está para eso. Te haces el producto vectorial y no te va a traicionar nunca. Pero bueno, si ya entendiste el concepto de radio efectivo, ya lo podés sacar sin problemas. La velocidad de arrastre o el omega de la terna vectorialmente B menos O sub 1, ¿sí? Que sería lo mismo aquí, será entonces, ¿sí? El K vectorial J te va a dar según el versor I sub 1, pero negativo. Entonces el valor será omega por S por el coseno de alfa. Por supuesto que te quedará 0 para Y y 0 para Z. Esto es I1, J1 y K sub 1. De esta manera, sumando estos dos vectores, es que obtenemos la velocidad absoluta. Bien, ahí tenemos la velocidad absoluta. Acuérdate que cuando no expresamos nada, cuando decimos velocidad de B y no decimos nada, es absoluta. En el caso de que sea relativa, aclararemos, es relativa con el subíndice ahí de relativa. ¿Está bien? Eso para que te quede claro ahí en la anotación. Bueno, vamos con la aceleración. A ver, ¿cómo componemos la aceleración? ¿O cómo obtenemos la aceleración en términos generales? ¿Sí? La aceleración absoluta será, bueno, la aceleración relativa más los términos asociados a la aceleración de arrastre, que será la posible traslación de la terna. En este caso no tenemos, tampoco teníamos no teníamos velocidad de traslación y tampoco tenemos aceleración de traslación de la terna. Por ahí en abuso de notación lo omitimos antes, pero bueno, entiendo que ya te habrás dado cuenta. Acá tendremos, bueno, el gamma de la terna, vectorialmente B menos O sub 1, y un poquitito extensa esta fórmula, ¿no? Si eso te lo debo reconocer. Tendremos aquí el omega de la terna vectorial, omega de la terna vectorial B menos O sub 1, y nos quedará el término de Coriolis dando vueltas por aquí como el 2 omega de la terna vectorialmente la velocidad relativa. Todo esto perfectamente determinable, me imagino que no tendrás dificultades en hacerlo. A ver, no tenemos término de traslación, bueno, una buena, ¿no? Es un quilombo esto. Y la buena es que ya tenemos podemos definir el vector aceleración relativa. El vector aceleración relativa de alguna manera lo podemos definir, fíjate que lo tenemos acá, ¿no? Acá tenemos el escalar aceleración relativa y tenés que tener cuidado porque está frenando, ¿no? Podríamos definirlo así, al vector aceleración relativa, como para que no nos pise la notación. Podríamos definirlo, bueno, tenemos obviamente información solamente en J1 y K sub 1, Y1, Z1, en X no tenemos, porque el movimiento se desarrolla, acordate, el movimiento relativo en el plano X sub 1 igual a 0, ¿sí? En el plano X sub 1 igual a 0, así que por lo tanto en componentes en X no tendría que haber. Y bueno, fíjate que tendríamos, ¿no? Ese doble punto, como el tema es negativo, podemos expresarlo así, podemos expresarlo como menos el módulo de ese doble punto por el coseno de alfa, y aquí fíjate que te va a quedar esta negativa esta componente, y al estar abajo, ¿sí? y al estar en posición en declinado, ¿sí? El menos con el menos de la desaceleración se convertiría en más, por lo tanto este término te quedará en z, ese doble punto por el seno de alfa según K sub 1, ¿no? Si esto bueno, ¿qué hay de los términos de arrastre? Los términos de arrastre son un poquitito más intuitivos, ¿no? Porque los términos de arrastre te quedará la aceleración tangencial y la aceleración normal de la partícula respecto a una rotación pura. Vos acordate que el término de arrastre hace de cuenta que el punto está rígidamente vinculado a la rotación de la terna,
de la terna móvil. Bueno, vas a tener la componente tangencial de la aceleración de arrastre, que es el gamma de la terna, que es el gamma de la terna vectorialmente B menos O sub 1, como el gamma de la terna viene orientado según K sub 1, con el omega punto, y bueno, y el B menos O sub 1 tiene componentes en Y y en Z, entonces la aceleración tangencial será gamma por el radio efectivo apuntando hacia adentro por regla de la mano derecha, ¿sí? Apuntando hacia adentro por regla de la mano derecha, entonces será menos gamma por el radio efectivo, que es S por el coseno de alfa, esto según el versor I sub 1. La aceleración tangencial de arrastre vendrá de esa forma. ¿Y la aceleración normal? ¿Qué características tenía la aceleración normal? Que apunta hacia el centro de curvatura de la curva trayectoria. Si está rígidamente vinculado, este punto estaría desarrollando un movimiento circular, ¿no? Estaría desarrollando un movimiento circular, y la aceleración normal es apuntando hacia el centro de curvatura, teniendo el radio efectivo también S por el coseno de alfa. Entonces el término de la aceleración de arrastre normal, el omega de la terna vectorial, B menos O sub 1, será entonces menos omega cuadrado por S por el coseno de alfa según J sub 1. Y de esta manera hemos definido las aceleraciones tangencial y normal de arrastre. Si no me crees, si no te cierra ni a palo lo que dice, haz los productos vectoriales y te vas a convencer, ¿sí? Lo que nunca te va a dejar tirado es los productos vectoriales. Y como para no hacer acá uso de notación, bueno, que yo puse gamma, esto será omega punto. Es lo mismo, pero por ahí, como ahí arriba pusimos omega puntos, para tratar de ser coherentes con eso vamos a dejar ahí omega punto, pero bueno, hace mención a eso. ¿Qué hay del término de Coriolis? ¿Qué hay del término de Coriolis? ¿Cómo viene acá la fuerza de Coriolis? Bueno, la aceleración de Coriolis, ¿no? Estamos en cinemática del rígido. ¿Sí? La aceleración de Coriolis es el término 2 omega de la terna vectorialmente la velocidad de B relativa. ¿Sí? Acuérdate que la velocidad relativa de B es, bueno, el término S punto por el coseno y S punto por el seno, pero el omega de la terna viene orientado según K sub 1, así que lo que te permanece vivo es lo que te permanece vivo en el producto vectorial es este término. Este término no, porque estaría paralelo con K sub 1, no te generaría momento en el cálculo, ¿no? Así que lo que te va a quedar será menos 2 veces omega por S punto por el coseno de alfa. ¿Y por qué el menos? Porque K sub 1 vectorial J1 da como resultado menos I sub 1. Y de este modo hemos obtenido los parámetros para determinar la aceleración absoluta, así que la aceleración relativa, aceleración de arrastre y aceleración de Coriolis. Y de esta manera podemos armar el vector. Bueno, aquí ordenando los vectores, ¿sí? El resultado que nos da, fíjate, bastante completito, ¿no? El tema de la aceleración. Tenemos acá el término de arrastre tangencial, el término de Coriolis, según el versor I sub 1, tenemos el término de arrastre normal, el término relativo, en Y sub 1 y el término relativo en Z sub 1. Si nosotros agarramos estas dos expresiones y reemplazamos por los valores que dijimos que tenía que tener esta expresión, bueno, tenemos para la velocidad, menos 519.62 según X, 216.51 según Y y menos 125 según Z en milímetros sobre segundo. Y para la aceleración, 2685 negativo según el versor Y, 1602 negativo según el versor J, 25 positivo según el versor K, milímetros sobre segundos al cuadrado. Si dale nomás, acá fíjate que habíamos puesto gamma, que en realidad para nosotros es el omega punto, es lo mismo. Si nosotros lo podemos llamar gamma o omega punto, lo que importa es que entiendas que es la variación de la velocidad angular. Y de esta manera hemos resuelto el ejercicio de movimiento relativo con observadores en rotación. Muy bien, aquí para el sistema mecánico formado por la rueda dentada y la cremallera,
lo que tenemos es una fuerza de tracción F sub 0. Aquí hemos puesto en evidencia, dejado que la rueda solamente puede rotar alrededor del punto O y la cremallera puede trasladarse bajo una superficie sin fricción alguna. La única fuerza que va a tener que hacer para desplazarse es la necesaria para vencer la inercia, simplemente eso. Tenemos la masa M1 de la rueda dentada, tenemos la masa M2 de la cremallera, tenemos el radio mayor y el radio menor de esta rueda dentada, tenemos el radio de giro que no es el radio geométrico. El radio de giro no es el radio geométrico. Y tenemos la fuerza F sub 0 supuesta constante. Esta fuerza de tracción va a hacer que esta rueda se acelere desde el punto de vista angular y también va a hacer que esta cremallera se desplace hacia la izquierda. Aquí hemos tratado de colocar un sistema de referencia acorde a esta representación. Puede ser en O, centrado en O, el versor I hacia la izquierda, el versor J hacia arriba, de manera tal que si pensamos ahora en los momentos aplicados serán entrantes al pizarrón positivos, en el caso de que quiera resolverlo vectorialmente. ¿Sí? Los grados de libertad serán, bueno, posición angular, velocidad angular y aceleración angular para la rotación de la rueda. Y será, bueno, posición X, velocidad de X punto y aceleración X doble punto para la cremallera. ¿Sí? Definido positivo hacia la izquierda y definido positiva la rotación en sentido horario. Todo esto se reduce a pensar, bueno, qué momentos están actuando respecto al punto O, ya que es un sistema de rotación. Desde la perspectiva del sólido podríamos armar el diagrama de cuerpo libre. Por supuesto que está el peso, la reacción normal, podría haber alguna fuerza tangencial en la cremallera que no nos interesa porque no nos estaría desarrollando, una fuerza normal quiero decir, no nos interesa la fuerza normal porque no nos estaría desarrollando un momento. La que nos importa a nosotros es la fuerza tangencial para el cálculo del momento, como ahora vamos a ver. Entonces podemos pensar en la suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto a O, que es el centro de momento, será por supuesto el momento de inercia referido al eje de rotación por la aceleración angular, que será en este caso θ doble punto. Esto será según el versor K, ¿no? O fíjate que tendrías como momento positivo la fuerza de tracción F sub 0, ¿sí? Que te genera un momento multiplicado por la distancia R minúscula, y tendrías también aquí como una reacción por la inercia que deberías vencer esta fuerza tangencial, ¿no? Tendrías esta fuerza tangencial desarrollando un momento antagónico multiplicado por la distancia R grande. ¿Cuál es el momento de inercia? La masa de la rueda dentada por el radio de giro al cuadrado. Ese es el momento de inercia de la rueda dentada. Tenemos que multiplicarlo, por supuesto, por la aceleración angular o por θ doble punto. ¿Y qué pasa con esto? Fíjate que hemos prescindido de los vectores, pero porque el movimiento es rígido plano y es un sistema perfectamente rotacional. Ahora lo que tendríamos que determinar es, bueno, ¿cuánto vale esta fuerza tangencial? Desde la perspectiva de la rotación, o sea, pensando en la rueda como centro de nuestro sistema, esta fuerza es antagónica y está representando la inercia que tenemos que vencer adicionalmente por desplazar a la cremallera. Ahora, desde el punto de vista de la partícula, desde el punto de vista de la cremallera, que podemos tratarla como una partícula porque todos los puntos de ese sólido se desplazan igual, y lo que vas a tener es una fuerza de propulsión o una fuerza activa, que por acción y reacción tiene el mismo valor que la fuerza tangencial en módulo hablando, ¿no? Entonces ahora esa fuerza va a ser directamente, ¿sí? Podemos representarla, esta fuerza tangencial, como la masa de la cremallera por la aceleración de la cremallera, ¿sí? Masa de la cremallera por aceleración de la cremallera es lo que se espera, que tenemos que tener
en la ecuación de traslación, considerando que la superficie sobre la cual está apoyado no tiene rozamiento, así que tampoco tendríamos ese inconveniente. El único grado de libertad permitido para el desplazamiento de la cremallera es en X, o sea que está bien decir masa 2 por X doble punto. Y con esto vos fíjate que podrías establecer qué relación existe entre X y θ como para vincularlos, ¿no? Como para vincular este grado de libertad con este grado de libertad, que son linealmente dependientes. Son linealmente dependientes, en definitiva estaríamos trabajando en una sola ecuación con este tema. Podríamos poner, a ver, tratando de ordenar un poquitito, bueno, tendríamos aquí el f sub 0 multiplicado por la distancia r minúscula menos la fuerza tangencial, ¿sí? La fuerza tangencial, que será m sub 2 por x doble punto por r mayúscula, y tendríamos que es igual al momento de inercia, que es m1 por k sub 0 al cuadrado por θ doble punto. ¿Sí? Tendríamos que completar la ecuación encontrando la relación que existe entre θ y x. ¿Y a vos qué te parece? ¿Sí? ¿A vos qué te parece? ¿Qué relación puede llegar a existir? ¿Sí? Lo que pueda llegar a desplazarse la cremallera es la longitud del arco que estaría recorriendo la rueda dentada, ¿no? Si pensamos en esta longitud de arco. Si pensamos en esta longitud de arco sería eso, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir... bueno, esto pasa cuando tenés muchos perros en la casa. Lo que podríamos decir es que X es igual a θ por el radio mayor, y de alguna manera esta dependencia lineal se puede trasladar al plano de las velocidades y al plano de las aceleraciones. ¿Sí? Si derivamos una vez, tendremos que x punto es θ punto por r, y si derivamos otra vez, que es lo que nosotros necesitamos para la ecuación de movimiento, será x doble punto igual a θ doble punto por r. Y de este modo, con este sistema de ecuaciones, es que nosotros podemos determinar en primera instancia θ doble punto y después multiplicado por r, x doble punto. Y no tendría que traernos mayores dificultades el problema. Fíjate entonces que ordenando todo esto en una sola ecuación tendríamos f sub 0 por r menos m sub 2 por r cuadrado por θ doble punto igual a m1 por k sub 0 al cuadrado por θ doble punto. Por lo que este θ doble punto, ¿sí? La aceleración angular de la rueda dentada será entonces igual a f sub 0 por r chica, todo esto dividido m sub 1 por k sub 0 al cuadrado más m sub 2 por r grande al cuadrado, ¿sí? Y ahí tendríamos la expresión de la aceleración angular de la rueda dentada. Si lo único que tenemos que vencer es la inercia de la rueda y de la masa a trasladar, que es la masa de la cremallera, no hay fuerzas o momentos de fricción, ¿sí? Ni constantes ni dependientes de la velocidad. Entonces esto nos da lugar a pensar que la aceleración angular es constante. Si nosotros quisiéramos estudiar la evolución de este sistema respecto del tiempo, bueno, podríamos remitirnos a las fórmulas de aceleración angular constante. Si las fórmulas de aceleración angular constante sería un movimiento angular uniformemente acelerado, de alguna manera, ¿no? Sería como un símil al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado visto en la primera bolilla de cinemática de física 1, allá a lo lejos. Bien, entonces fíjate que si la aceleración angular es constante, la velocidad angular tiene que ser linealmente creciente con el tiempo. Entonces será esta misma expresión multiplicado por t, admitiendo condiciones iniciales nulas donde inicialmente arranca el movimiento. Te va a quedar, ¿sí? Te va a quedar que θ punto es entonces f sub 0 por r dividido m1 por k sub 0 al cuadrado más m2 por r al cuadrado, todo esto multiplicado por t, ¿sí? Multiplicado por t. Y si lo que nos importa, como nos dice
el enunciado es determinar la velocidad en un tanto valor de tiempo, será, bueno, esta misma expresión, ¿sí? Esta misma expresión multiplicando por el radio mayor, como para obtener el vínculo traslacional, ¿no? La relación traslacional. Entonces será f sub 0 por r chica por r grande, que será el radio mayor, dividido m1 por k sub 0 al cuadrado más m sub 2 por r al cuadrado por t. Y de esta forma vos decís, bueno, con todos los valores que nosotros podemos llegar a tener, todo esto es dato, el tiempo en el cual se ejecuta este movimiento también es dato, entendemos que podés determinar la velocidad de traslación de la cremallera sin dificultades. Y de esta forma quedaría resuelto el ejercicio. Bueno, muy bien, si te interesa verificar los valores para un tiempo de 4 segundos y con los datos que tenemos denunciado, la velocidad angular a mí me dio 36.54, 1 sobre segundo para la masa rotante, y para la cremallera, que es la que se está trasladando, la velocidad de traslación 5.48 metros sobre segundo. Bueno, si no le pifiamos a las cuentas debería dar eso. En el caso que te haya dado diferente y que tengas dudas, me preguntas y bueno, y vemos quién tiene razón, que puede ser vos, puede ser yo, es un tema de cuentas. Lo relevante, por lo que quiero continuar con este ejercicio y todavía no pasar al siguiente, es que intentar que lo podamos ver de otra manera. Nosotros lo hemos encarado haciendo un diagrama de cuerpo libre y haciendo un diagrama de punto material libre, o tratando a la cremallera como una masa puntual, ¿no? Porque todas las partículas de la cremallera se mueven igual, así que podrías pensarla como una traslación y como una partícula y está todo bien. El tema es que podemos ver a estas dos masas, la rotante y la que se traslada, como una masa rotante equivalente. Y podemos encontrar el momento de inercia equivalente a punta de eje también. Podemos pensar a estas dos como un único sistema. Nosotros hemos estudiado la conversión de masas equivalentes o de momentos de inercia equivalentes. Por eso me parece prudente que también te animes a verlo de esta manera. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a este conjunto, a esta masa rotante y a esta masa que se traslada mediante este acoplamiento tangencial, donde hay fuerza de reacción y después fuerza de acción, depende de cuál mires, podríamos pensarlo como una única masa, ¿sí? Una única masa rotante con un momento de inercia equivalente a punta de eje. Esa es la propuesta, y obviamente que el grado de libertad asociado va a ser el grado de libertad de la rotación, ¿no? El de la masa rotante. ¿Y cómo hacíamos esto? Teniendo presente que la masa y que el momento de inercia son acumuladores de energía cinética, por excelencia, entonces podríamos plantear la expresión de la energía cinética para cada grado de libertad, ¿no? Para la masa y para el momento de inercia, en términos generales, podríamos expresar, ¿sí?, la energía cinética como un medio del momento de inercia de la rueda dentada por su velocidad angular al cuadrado más un medio de la masa de la cremallera por su velocidad de traslación al cuadrado. Esa será la energía cinética total del sistema. Ahora, si a este sistema lo estamos viendo como una única masa rotante equivalente, esto tendría que ser igual a un medio del momento de inercia equivalente que estamos buscando a punta de eje por supuesto, su grado de libertad asociado, ¿no?, que es la velocidad angular al cuadrado. Y acá, haciendo los reemplazos pertinentes, vos fíjate, recordando que la relación entre x y θ es por el radio mayor, lo que nos quedará es que el momento de inercia equivalente a punta de eje será el momento de inercia propio, ¿sí?, el momento de inercia propio, más el de la masa a trasladar, que es la masa de la cremallera, por su radio al cuadrado, Este será el momento de inercia equivalente a punta de eje de la configuración. ¿Y para qué hacemos esto? Es que si nosotros pensamos a esta masa rotante y a esta masa que se traslada como una única masa rotante, estas fuerzas tangenciales F sub t son interiores al sistema, o sea, desaparecerían. ¿Sí? Desaparecerían y no la tendríamos que contar en la ecuación de momento. La única que tendríamos que contar en la ecuación de momento es la fuerza F sub 0. Esa fuerza sí es exterior, es exterior al sistema que tenemos nosotros y desarrolla momento. Entonces, planteando la suma de momentos ahora, la única fuerza que estaría desarrollando, ¿sí?, momento externa al sistema será la fuerza F sub 0 mediante la distancia R minúscula. Entonces lo que tendríamos será
F sub 0 por R minúscula, esto será igual al momento de inercia equivalente a punta de eje por la aceleración angular, y de este modo también podrías haber obtenido la aceleración angular como F sub 0 por R dividido el momento de inercia equivalente, y si te fijas es igual a la expresión que tenías antes, y de esta manera, como esto es constante, vos podés integrarlo una vez multiplicado por el tiempo y tendrás la velocidad angular, y si lo multiplicas por el radio mayor tendrás la velocidad de traslación y resolverás el problema de la misma forma que antes. O sea que es otra forma de verlo, pensando a las dos masas como una única masa rotante equivalente, y por supuesto calculando ese momento de inercia equivalente que hace mención a esta asociación. ¿Sí? No olvides que el J sub 0 es en definitiva la masa 1 por el radio de giro al cuadrado, ¿no? Es la masa del engranaje o de la rueda dentada por su propio radio de giro al cuadrado. Así que toda esta información la tenemos, y en el denominador nos terminaría quedando lo mismo que teníamos antes. Es otra forma de ver el mismo problema, y ahora sí podemos decir que el problema está completamente resuelto. No te asustes, acordate que la amenaza siempre es más peligrosa que la ejecución. Este es un problema muy integrador, ¿sí? Para el 10. Para el 10. ¿Sí? Te involucra conocimientos de vibraciones, en este caso oscilaciones libres o forzadas también. Te involucra dinámica del cuerpo rígido, ¿sí? Y te involucra ecuaciones diferenciales. Igual, loco, hay que saber ecuaciones diferenciales. No podés no acordarte de eso. Te involucra también saber ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Tenemos al sistema, ¿sí?, con una masa a trasladar, una masa rotante con momento de inercia J sub 0, de radio menor R y radio mayor 2R, ¿sí? Un juego de poleas. Las poleas, las cuerdas están rígidamente vinculadas, mediante una constante de rigidez a referencia absoluta, ya sea por el radio menor R mediante la constante elástica K sub 2 y por el radio mayor R mediante la constante elástica K sub 1 con la masa de por medio. Lo que tendríamos que hacer acá es plantear tres diagramas de cuerpo libre. ¿Y cómo me decís tres si hay dos cuerpos en el peor de los casos? Bueno, sí, tenemos uno, dos, y vamos a tener que hacer de cuenta que hay uno acá. De última, después le metemos masa 0 y listo, no pasa nada. Pero ¿por qué decimos esto? Porque este grado de libertad o este movimiento que hemos desarrollado aquí, este movimiento es diferente a este, ¿sí? Porque lo universal acá es el barrido angular de la polea, y ese barrido angular se define con θ, y a partir de ahí salen los valores x y u. A nosotros lo que nos importa es encontrar x en función del tiempo para condiciones iniciales nulas y para una fuerza del tipo exponencial, una fuerza que podría asemejarse a algún impacto, un valor muy grande al principio y después que va bajando. O sea, podríamos pensarlo así, ¿no? Tenemos como dato la constante de tiempo, tenemos como dato la masa, las constantes elásticas, los momentos de inercia, el radio geométrico. Está todo eso como dato, así que no habría mayores dificultades. Pero bueno, tenemos que pensar en ver cómo queda esto, ¿sí? Pensando en el diagrama de cuerpo libre en primera instancia para la masa m, lo que vamos a tener, acordate que, bueno, que el peso se compensa con la deformación estática, así que el sistema ya está estáticamente equilibrado, no hay problema con eso. Lo que tendríamos será la fuerza activa F de t, y tendríamos aquí una tensión, vamos a llamarle F1, ¿sí? Una tensión de la cuerda, una tensión F sub 1, y por supuesto que también tendríamos la fuerza antagónica del resorte, que será K sub 1 por X. Esto necesariamente será igual a masa por aceleración, ¿sí? Masa por aceleración.
El grado de libertad es único, por lo tanto podemos prescindir de los vectores, o sea que bueno, ya tendríamos la ecuación de movimiento para la masa. Y bueno, seríamos completamente felices, o al menos resolveríamos este ejercicio si supiéramos cuánto vale F sub 1. Y acá es donde empieza el problemita, ¿no? Porque F sub 1, que es reactiva desde la perspectiva de la masa, es activa desde la perspectiva de la masa rotante y te genera un momento respecto de O. Entonces vos fíjate que acá tendrías un momento activo, F sub 1 por el radio efectivo, que será 2R respecto del centro de momento. Y acá, sí, acá es donde te aparece, y acá es donde te aparece una tensión reactiva, ¿no? Te aparece una tensión reactiva que te va a generar un momento antagónico, ¿no? Porque de alguna manera este resorte va a intentar que la masa rotante se quede en su lugar, que no se desplace, ¿sí? Porque hay una fuerza de restitución hacia adentro. Este resorte lo estás estirando, entonces trata de volver hacia adentro. Entonces acá te aparecería en forma de F sub 2 por su radio efectivo, que es R, en este caso el radio geométrico R. Esta es la suma de momentos efectiva respecto de O, y esto tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, o sea, será el J sub 0 por tita doble punto. Fíjate que hay que ser muy ordenado para plantear esto, ¿no? Hasta ahí tenemos las dos ecuaciones, la de la masa y de la masa rotante. Y acá es donde te digo que tendríamos que pensar que este grado de libertad tiene una masa ficticia, ¿sí? Podemos ponerle m sub 2 y después la tachamos. ¿Por qué? Porque así como aparece esta fuerza de reacción aquí el resorte va a empezar a deformarse y aparece la fuerza F sub 2 como activa, ¿sí? Y esta fuerza F sub 2 como activa, ¿sí? Se va a encontrar con la fuerza antagónica del resorte, que será K sub 2 por U, siendo U el desplazamiento de este bloque de masa cero, ¿no? Porque fíjate, como tiene masa cero, acá tendríamos que poner masa por U segunda, o sea, masa por aceleración, pero no vamos a poner nada porque esa masa no existe. O sea que de algún modo ahí tendríamos el valor de K por U. Y estos parecen tres ecuaciones, de hecho son tres ecuaciones, pero en realidad corresponde a una sola. Sí, corresponde a una sola. ¿Por qué? Porque X depende de θ y U también depende de θ. Nosotros podríamos dejar todo en función de X, o todo en función de θ, o todo en función de U, según nos convenga. Acá, como lo que nosotros queremos es encontrar X en función del tiempo, vamos a dejar todo en función de X. Ese es el punto de quiebre. Una vez que lograste plantear esto, ya dejas todo en función de X y no tendrías que tener dificultades, ¿de acuerdo? Bueno, si de estas tres ecuaciones podemos llegar a una, bueno, veremos cómo podemos hacer, ¿no? Fíjate, acá tenemos que ayudarnos también, porque es mentira que son tres ecuaciones, son cinco en realidad, porque ahí los grados de libertad, se muestra la dependencia lineal que tienen estos tres grados de libertad, que en realidad son uno solo. Y bueno, vamos a ver cómo llegamos. Fíjate, si querés dejar todo en términos de X, entonces podríamos decir que θ es X sobre R, por lo tanto aquí θ segunda será, derivando dos veces, será X doble punto sobre 2R, ¿no? Eso es lo primero que podemos decir aquí, y con U también podemos encontrar una relación, ¿no? Si X es igual a 2θ por R y U es igual a θ por R, podemos decir entonces que U es igual a X sobre 2, lo cual parece lógico, porque si estás a la mitad del recorrido, si estás a la mitad del radio, para un barrido angular el desplazamiento en la periferia tiene que ser el doble, entonces es lógico pensar que X es 2 veces U, o como lo que a vos te importa es despejar X, podés decir, bueno, que U es igual a X sobre 2 y podés reemplazarlo aquí mismo, ¿no? Entonces podemos ahora armar una ecuación diferencial equivalente con esta configuración. Vamos a tratar de ser un poquito más ordenados. Fíjate que una posibilidad será expresar a F sub 2 acá adentro. Si expresamos F sub 2 acá adentro, lo que nos quedará es bueno, K sub 2 por U, y K sub 2 por U será K sub 2 por X sobre 2, o sea que acá nos quedará K sub 2 por X sobre 2,
Y todo esto, ¿sí? Todo esto, como acá te aparece f sub 1, tendrías que despejar f sub 1 de esta ecuación y meterlo acá arriba, ¿no? Te queda medio un choclazo, pero bueno, tenés que ser ordenado. Para lo que conviene, como para hacerlo aquí en tiempo real, mientras me acompañás, es despejar primero f sub 1. Si despejamos f sub 1, lo que tendríamos será j sub 0 por x doble punto dividido 2r, ¿sí? Dividido 2r, bien digo, y fíjate, para despejar el f sub 1, entonces tendrías que afectarle por 2r otra vez, o sea que te quedaría 2r al cuadrado, más, dijimos que f sub 2 es k sub 2 por x sobre 2, o sea te quedará k sub 2 por x sobre 2 por r, y tiene que dividirse de vuelta por 2r, o sea que aquí te quedará 2 al cuadrado, te quedará una r que se te terminará yendo, ¿no? O sea que parece que va por ahí la cosa, parece que va por ahí. Entonces ahora ya tenés el valor de f sub 1 para reemplazar aquí mismo. Entonces la ecuación definitiva de movimiento a resolver será f de t igual a, y toma aire, ¿no? Fíjate, la masa a trasladar más la masa equivalente representativa del momento de inercia, que será j sub 0 dividido 4r al cuadrado. Todo esto será lo que hay que acelerar, ¿no? El x doble punto. Y te van a quedar términos que dependen de x, que será k sub 1, despejado de este lado sumando, y k sub 2 sobre 4. K sub 1 y k sub 2 sobre 4, esa será la constante elástica equivalente. Entonces tendremos k sub 1 más k sub 2 sobre 4, todo esto multiplicado por x. Y esta es la ecuación de movimiento que vamos a tener que resolver y que es lo que nos están pidiendo. Bien, ya reemplazando la fuerza por lo que decimos que vale, que es f sub 0 por e a la menos t sobre tau, lo primero que tendríamos que hacer para encontrar la solución de esta ecuación diferencial es resolver la ecuación homogénea, ¿no? La primera es la respuesta homogénea, que es la respuesta natural, es cómo responde naturalmente este sistema. Si no existiera la fuerza F sub t, esto sería un equivalente a un movimiento oscilatorio armónico, tal vez un poco más complicado porque hay dos constantes elásticas y hay dos masas, una rotando y otra trasladándose, pero esto se puede reducir a una masa equivalente y a una constante elástica equivalente. Tranquilamente se puede trabajar como un movimiento oscilatorio armónico, ¿no? Si nosotros recordamos, bueno, aquí el omega sub 0 será la raíz cuadrada de la constante esta equivalente que se compone del k sub 1 más k sub 2 sobre 4 dividido la masa equivalente que se compone de la masa a trasladar más el momento de inercia referido a masa dividido por el r cuadrado. Y acá no metamos la pata, esto es 4r cuadrado porque la conversión con x es 2r, así que bueno, viste, menos mal, era para ver si estaban atentos, siempre decimos eso, cuando nos equivocamos. Bueno, ahora que tenemos eso, que tenemos ahí la masa equivalente y la constante elástica equivalente, tenemos el omega sub 0, entonces nosotros ya sabemos cómo viene la solución de la respuesta homogénea, nos hemos cansado de resolver ejercicios de estas características y bueno, la respuesta homogénea vendrá como a por el coseno de omega 0 por t más b por el seno de omega 0 por t. Y ahora veremos, el sistema trabaja a condiciones iniciales nulas, así que tendremos posición inicial y velocidad inicial nulas. Después, para determinar las constantes de integración vamos a necesitar esa información. Por otro lado, esto no terminó todavía, esta es la respuesta homogénea, tendríamos que determinar la respuesta a la solución particular o la respuesta forzada. ¿Y qué necesitábamos para determinar la respuesta forzada? Bueno, tal vez inspirarnos un poquitito en la estructura de la excitación o del término que no depende de la respuesta. Se espera que la función de la respuesta forzada, porque vos acordate que la respuesta natural se extingue, entonces el sistema va a responder en características similares a cómo haya sido perturbado. En este caso es perturbado con una función exponencial, entonces se espera que la respuesta forzada tenga una característica de
función exponencial decreciente. Entonces se propone, y después vemos qué onda, ¿no? Pero bueno, se propone una solución particular representando a la respuesta forzada como una constante c por e a la menos t sobre tau. Nosotros al tau lo hemos definido como t mayúscula, pero bueno, será a las t sobre tau. Y si nosotros aceptamos que sea solución, si nosotros aceptamos que esa x sub p sea solución, tiene que satisfacer a la ecuación diferencial. Ese era el razonamiento con el que seguíamos, ¿no? Entonces vos fijate, vos en esta ecuación diferencial tenés acá la solución particular y vas a necesitar la derivada segunda de la solución particular. ¿Cómo será la derivada segunda de la solución particular? La ventaja de ser una función exponencial, es que su derivada es sencilla, ¿no? Tenés que bajar ahí el exponente dos veces. El exponente, acordate, lo que acompaña a la t es menos 1 sobre tau. Entonces, como tenés que derivarlo dos veces, será menos 1 sobre tau, todo eso al cuadrado. O sea, podríamos decir que es 1 sobre tau cuadrado por el valor mismo de la solución particular, ¿no? Entonces, el x, esto es lo que te estoy diciendo, que el xp doble punto será c sobre tau al cuadrado por e a la menos t sobre tau. No sé si se llega a ver ahí, pero dice c sobre tau al cuadrado por e a la menos t sobre tau. Yo devago nomás como para poder tener un renglón más en lo que es el desarrollo y no tener que andar borrando a cada rato nomás, ¿no? Pero bueno, sería así. Y ahora podemos reemplazar. Podemos reemplazar acá. Vos fíjate que x doble punto particular y x particular comparten el término c por e a la menos t sobre tau. C por e a la menos t sobre tau. Y lo que te va a quedar diferente es, bueno, la masa equivalente y la constante elástica equivalente. Entonces de ahí podríamos determinar el valor de c. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos tendrías f sub 0 por e a la menos t sobre tau será igual a la masa equivalente dividido t cuadrado, ¿sí? Dividido t cuadrado más la constante elástica equivalente, todo esto por c por e a la menos t sobre tau. Y vos fijate que, bueno, todo lo que es e a la menos t sobre tau, esto podríamos simplificarlo, o sea, acá el propósito es determinar el valor de c, y el valor de c será igual entonces, a f sub 0 dividido masa equivalente, dividido tau al cuadrado más la constante elástica equivalente, entendiendo por masa equivalente a esta expresión y a la constante elástica equivalente a esta expresión. Y ahora vamos a ordenar un poquitito el pizarrón a ver si nos puede entrar la solución que hemos propuesto. Bueno, aquí tenemos la expresión de la solución general, ¿no? ¿Sí? Como a por el coseno de omega 0 por t más b por el seno de omega 0 por t más f sub 0 dividido masa equivalente sobre tau cuadrado más constante elástica equivalente por e a la menos t sobre tau. Bien, las condiciones iniciales son nulas y vamos a usar eso a nuestro favor para determinar los valores de a y b, que serían como las constantes de integración, ¿no? Tenemos dos constantes, necesitamos dos condiciones iniciales. Una es de posición inicial y otra es de velocidad inicial. Ambas son nulas y eso juega a nuestro favor. Debería darnos un poquitito más fácil todo este bardo, ¿no? Así que bueno, a ver, posición inicial 0. Eso da lugar a pensar que, bueno, 0 será igual a por el coseno de 0, que es 1, más b por el seno de 0, que es 0, o sea, este término se terminaría eliminando, y e a la 0 es 1. Eso quiere decir que el valor de a será igual a, vale la redundancia, menos f sub 0 dividido masa equivalente sobre tau al cuadrado más constante elástica equivalente. Todo da a pensar que el valor de a es igual a esta expresión. Repasamos. 0 es igual a por 1 más 0 más f sub 0 dividido todo ese denominador por e a la 0, que es 1. Entonces, esto más a tiene que ser igual a 0, por lo tanto a es igual a esto, pero cambiado de signo. Así es como tendría que dar.
¿Y qué pasa con la velocidad inicial igual a 0? Bueno, tendríamos que derivar, ¿no? Si nosotros derivamos esta expresión, tenemos, bueno, x' de 0 será menos a por omega sub 0 por el seno de 0. El seno de 0 es 0, así que desaparece. Y tendríamos omega sub 0 por b por el coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? Te quedaste pensando, bueno, a veces pasa, pero bueno, no significa que no sepas, a todos nos pasa. Coseno de 0, 1. Coseno de 0, 1, o sea que acá esta parte quedaría viva, ¿no? Entonces tendríamos, acá anotamos, porque ya se complica un poquitito como para hacerlo ahí de memoria, tendrías omega 0 por b, y pensemos lo que nos queda acá, ¿no? Acá lo que nos queda es y menos 1 sobre tau, porque ahora tenemos que hacer esta derivada, por esta constante, f sub 0 dividido masa equivalente dividido t al cuadrado más constante elástica equivalente. Tiene que ser necesariamente igual a 0. Bueno, nos da la pauta de definir cuánto vale el valor de b, también de una manera accesible, no formidable, pero accesible. ¿Sí? Y el valor de b será entonces f sub 0 dividido omega 0 por tau por masa equivalente dividido tau al cuadrado más constante elástica equivalente. Y de esta forma hemos logrado determinar los valores A y B, que son los representativos de la solución particular del problema que nosotros tenemos. Bueno, a título anecdótico o tal vez no, la solución en centímetros, ojo, es 4.049 por e a la menos t, ese es el término forzado. Sí, el término forzado, y después el término de la respuesta natural, que es una oscilación indefinida porque no hay ningún tipo de rozamiento, tiene lógica porque no hay ningún tipo de rozamiento en el sistema. Tenemos, bueno, menos 4.049 por el coseno de 3.2 por t más 1.27 por el seno de 3.2 por t. Aparte, todo esto en centímetros. Eso es algo que vos podés hacer la cuenta en función de los datos que tenemos, lo podés calcular, entiendo que sin dificultades. Quería cerrar con este cuadrito final. Fíjate que podemos también obtener la masa equivalente y la constante elástica equivalente con el mismo concepto con el que hemos trabajado el ejercicio anterior. El ejercicio anterior, ahí el de las masa rotante y masa trasladar. Acá también tenemos una masa rotante y una masa trasladar, pero lo que nos importa acá es la masa, ¿no? Lo que nos importa es el grado de libertad de traslación. Entonces, en lugar de referir un momento de inercia equivalente, referimos una masa equivalente. Y sería la misma historia, ¿no? Fíjate, la energía global, la energía cinética global del sistema será 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, más 1/2 de la masa por la velocidad lineal al cuadrado, la velocidad de traslación al cuadrado. Si yo necesito referir todo esto a un grado de libertad de traslación, lo voy a referir a una masa equivalente. Entonces yo puedo decir que todo esto es igual a 1/2 de una masa equivalente por el x punto al cuadrado, que es el grado de libertad en cuestión que a mí me importa. Haciendo la conversión pertinente y recordando que x es igual a θ por 2r, reemplazamos θ igual a x sobre 2r aquí, entonces θ punto será igual a x punto sobre 4r cuadrado, y la masa equivalente nos quedará m más j sub 0 dividido 4r cuadrado. Así que este conjunto de masa más polea puede pensarse como un bloque de masa igual a m más j sub 0 dividido 4r cuadrado, los efectos del análisis que nos importa. Y el mismo razonamiento podemos hacerlo también con la energía potencial elástica, ¿no? La energía potencial elástica para la deformación y para la compresión, lo que nosotros tenemos en el global es una compresión aquí, un estiramiento allí, entonces tenemos 1/2 de la constante elástica 1 por x al cuadrado más 1/2 de la constante elástica 2 por el grado de libertad que le corresponde. ¿Cuál es el grado de libertad que le corresponde? Es u. Que después esté íntimamente ligado mediante una dependencia lineal con x es otra cosa, pero el grado de libertad que le corresponde es u, entonces tenés que poner u al cuadrado. Si yo quiero pensar a todo esto como un único resorte equivalente representativo de los dos, voy a decir que es 1/2 de la constante elástica equivalente por x al cuadrado, porque es el grado de libertad que me importa. Gracias a que sabemos que u es igual a x sobre 2, sigo que x es igual a 2u, que lo tenemos aquí también, entonces la constante elástica equivalente de mi sistema equivalente, el único resorte que vale es k sub 1 más
el K sub 2 dividido 4, referido mediante la relación de movimientos de los grados de libertad. Y de esta forma es otra alternativa para obtener rápidamente nuestro sistema de traslación equivalente, que es la masa equivalente y la constante elástica equivalente. Eso será un sistema masa resorte elemental de los que hemos estudiado en las primeras clases de movimiento oscilatorio armónico. Y de esta forma llegarías al sistema equivalente, tal vez con menores dificultades. Es una alternativa como para que lo consideres y para que lo tengas en cuenta, o para resolverlo, para verificar lo resuelto anteriormente. Bien, hemos logrado resolver el examen final. Un examen final bastante integrador que involucra cinemática del cuerpo rígido, dinámica del cuerpo rígido y vibraciones como abanderados en los ejercicios más relevantes que habrás visto. Esperando de corazón que te haya gustado, que te sirva para tu preparación, para tu entrenamiento. Yo soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional, y nos veremos en la próxima. Chao.